Bienvenidos a todos. Muchas gracias por unirse a este webinar, a este conversatorio. Vamos a hablar sobre la experiencia del cliente, el epicentro, y contamos aquí con Verónica Salgado y con Wendy Jaramillo. Vero es docente de la Universidad de las Américas en la Escuela de Gastronomía y cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo de comunicación publicitaria y marketing, así como de desarrollo y planificación estratégica de marcas. También nos encontramos con Wendy Jaramillo, experta en buenas prácticas y gestión de servicios en múltiples industrias, con 5 años de experiencia en este ámbito. El día de hoy abordaremos temas sobre la integridad de la creación de experiencias con diferentes enfoques. Cómo acercarnos más a nuestros clientes, brindar experiencias personalizadas, las similitudes y diferencias entre una gestión de servicios de TI y una gestión de servicios gastronómicos. Recuerden que tienen habilitada la opción de preguntas en las cuales los panelistas podrán resolver sus inquietudes. El chat está en la parte de abajo y adicionalmente este panel va a durar aproximadamente 1 hora. Les invitamos a que participen activamente de él para que nuestros panelistas puedan responder todas sus preguntas. La agenda del día de hoy, como la podemos ver, es la bienvenida a los asistentes, presentación de Jawa, presentación de los speakers, presentación del tema, desarrollo del webinar, la promoción del evento del SDI 21 UIO, que se va a llevar a cargo el 9 de noviembre del 2021. Después les vamos a enviar el link de preregistro para el mismo evento y de ahí tendremos la ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué tan relevante es la experiencia al cliente hoy en día? Le cedo la palabra a Wendy para que empiece con el conversatorio y ahí lo vamos desarrollando con Ver. Muchas gracias, Ale. Gracias a todos por su asistencia. La experiencia al cliente se ha venido desarrollando durante los últimos años dentro de nuestra experiencia y dentro de lo que es tecnología como tal. Hemos venido viendo que al inicio consideraban al área de tecnología como el área de soporte, el área que simplemente brindaba, arreglaba equipos, que arreglaba sistemas, que se ocupaba de temas sumamente técnicos. Pero poco a poco hemos venido viendo que la experiencia que les brindamos, que cómo les hacemos sentir a nuestros clientes, cómo les hacemos sentir a nuestros usuarios en cada momento en el que vamos interactuando con ellos, se torna súper relevante con respecto a la satisfacción que van obteniendo. De tal forma que todo esto se traduce o todo esto se convierte en cómo ven a las áreas tecnológicas en este caso o cómo van viendo los diferentes servicios de una manera súper relevante para la organización. Entonces, cuando brindamos experiencias, cuando nos enfocamos en los clientes, en cada punto en los cuales vamos interactuando con ellos, vamos generando ciertas emociones y estas emociones nos van llevando a que de una u otra manera nos convirtamos en aliados estratégicos de toda la organización o en general de los clientes que manejamos. Entonces, ya sea en tecnología o en general, en los servicios en los que nosotros nos veamos embebidos, la generación de experiencia al cliente, estar enfocados en los clientes, saber qué es lo que necesitan, saber qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, ayuda a que los servicios que nosotros les entregamos se vayan posicionando como algo que ellos necesitan, como algo que les ayuda, como algo que les añade valor y que se siga manteniendo esa relación entre cliente-proveedor en todos los ámbitos necesarios. Pero. Muy de acuerdo. Bueno, primero saludar con todos. Muchas gracias por la asistencia de todos acá. Y un poco, obviamente, coordinando con lo que dice Wendy, realmente la experiencia del cliente, ¿no es cierto?, es centrarse netamente en lo que son ellos. Un poco si es que nosotros pensaba en el tema de lo que es el marketing en general, porque al final nosotros aplicamos, ¿no es cierto?, cuando hablamos en términos de lo que es experiencia al cliente, nos enfocamos en todos los elementos que componen un marketing, ¿no? Entonces sabemos que hoy en día el marketing en general ya no se centra en lo que es un producto o en un servicio, sino que netamente se centra y va dirigido al público, o sea, a sus clientes directamente. Entonces eso es un poco lo que nos ayuda a determinar cuáles pueden ser las experiencias que nosotros podemos generar
para este tipo de personas, ¿no? Entonces, en cualquier tipo de industria, yo creo que se aplica bastante bien, como lo decía Wendy, en los términos que ella comentaba, y por eso estoy muy de acuerdo con ello. Entonces, bueno, realmente yo a veces me pongo siempre de lado, ¿no? Como consumidor, como cliente, es ahí donde nosotros podemos entender un poquito más cuál es esa experiencia que nosotros podemos irlo llevando y evolucionando hacia un cliente, ¿no? Entonces, ¿qué tan relevante? O sea, yo creo que es demasiado relevante hoy en día la experiencia, o sea, porque lo que realmente nosotros buscamos es eso, ¿no? Momentos. Y si nos ponemos a pensar, incluso estaba haciendo un poco esta analogía, no sé si ustedes habían revisado o conocen acerca de estos micromomentos que en su momento, en algún punto, Google desarrolló como para tener oportunidades para donde las marcas podrían mostrarse, digamos, como una oportunidad de venta, porque entendemos que obviamente cuando nosotros estamos brindando un producto o un servicio siempre va a ser con la intención de poder vender. Entonces, me hizo mucho esta analogía de estos micromomentos en donde nosotros en el día a día, ¿no es cierto?, vivimos ciertas situaciones o ciertas circunstancias en las que queremos que nos resuelvan algo. Entonces, ahí atrás de todo eso está la experiencia. Entonces, ahí está la oportunidad de las marcas en cualquier tipo de industria, ya sea tecnológicas y obviamente un poco hablando desde mi perspectiva, desde el lado más gastronómico, que creo que todos podemos asociarlo de esa manera porque sí todos hemos vivido una experiencia gastronómica, ¿no es cierto? Entonces, podemos entender, ¿no es cierto?, cuáles son esos micro momentos que a nosotros un poco nos determinan lo que queremos dentro de una experiencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la comida, nosotros vemos la comida como un acto súper noble, ¿no? O sea, es algo que realmente necesitamos en nuestro día a día, pero cuando ya salimos afuera, no necesariamente, digamos, como que una comida interna, lo que nosotros en nuestra rutina normal del día lo podemos hacer de manera súper natural, pero cuando ya salimos afuera, claro, una marca o un restaurante, una tienda de especialidad o cualquier tipo de producto, lo que no vender necesariamente es una comida o un producto, sino que lo que quiere vender es una experiencia, ¿no? Es decir, nosotros como consumidores lo que compramos es una experiencia. Entonces va mucho más allá de satisfacer un deseo de comer. Yo creo que un poco defiendo en esta línea, hay una frase que para mí es muy poderosa, que ya les voy a decir, bueno, creo que lo voy a enfatizar de pronto un poquito después para que se entienda mejor la idea, pero en todo caso el tema de conectar, ¿no es cierto?, de ir hacia los ideales de esa persona, las marcas en general, o bueno, nosotros como consumidores ya buscamos marcas que tengan un propósito, ¿no?, donde aporten un beneficio y donde se refleje los ideales o los valores que nosotros entendemos como nuestra manera de vivir. Entonces, eso es un poco como yo creo que se ha dividido el tema de lo que es la experiencia, ¿sí? Ya no centrarse netamente en lo que es un producto o un servicio, sino ya en quién lo consume, o sea, en quién un poco lo está demandando, quién lo está necesitando, ¿no? Entonces, un poquito desde mi perspectiva va desde ese lado, que tan relevante es la experiencia, pues yo creo que la experiencia para todos es algo que siempre lo necesitamos y buscamos, ¿no? Que nos resuelvan algo, pero más que nada, desde el lado gastronómico, tener como que esa satisfacción de vivir algo que realmente te llene y, como decía Wendy, que vaya mucho más ligada a lo que son los sentimientos de la persona, o sea, las emociones, porque eso es lo que nosotros hoy en día en general estamos buscando, ¿no? Sí, yo también creo lo mismo. En las organizaciones, en el día a día, la gente llega a trabajar con sistemas, llega a trabajar con sus procesos, con las actividades de su día a día. Y si en definitiva, perdón, no se siente conforme con las herramientas con las cuales está trabajando, con los servicios con los cuales cuenta dentro de la organización para poder realizar su trabajo, entonces va a disminuir su productividad definitivamente y la cadena de valor se va a ver afectada no solo en la interna, en donde es el colaborador el que está recibiendo los servicios internos de la organización, sino que esto se va a ver transparentado incluso en el servicio que brindamos a clientes externos cuando hablamos de servicios internos de la organización. Entonces, es súper relevante enfocarnos en el cliente no solo a nivel externo, sino también a nivel externo, de tal forma que cubramos de punta a punta las experiencias que estamos brindando a través de los servicios que ofrecemos en las organizaciones. Sí, y un poco justamente con lo que tú mencionas, Wendy,
ir desde la parte interna, ¿no? Qué importante que es eso, porque a la final nuestros colaboradores siempre van a ser nuestros primeros clientes. Entonces, si es que, digamos, como que esta parte no está bien construida, lo que podamos nosotros comunicar de manera externa no va a servir de nada, ¿no? Entonces, tiene que realmente, es lo que un poco yo siempre defiendo en términos cuando yo desarrollo consultorías con mis clientes, siempre parto desde la parte medular, es decir, desde la parte más interna de lo que es la marca, entender, ¿no es cierto?, cómo está estructurada tanto en su concepto, en su identidad y evidentemente el servicio, que es el que cumple el papel de hacer realmente la experiencia que el cliente se va a llevar. Entonces, en ese caso, a veces sí, nos enfocamos en el cliente, o sea, perfecto, es en quienes nos tenemos que enfocar netamente, pero nos olvidamos que los primeros clientes son nuestro personal, son nuestros colaboradores, son ellos los que van realmente a transmitir lo que puede ser nuestra marca. Entonces, en este caso estoy completamente de acuerdo contigo que desde la parte interna somos los que nosotros deberíamos como que desarrollar, ¿no es cierto? Digamos como que afianzar o consolidar ese tipo de experiencia para que después sea traducida ya hacia el mundo más externo. Perfecto, gracias. Claro, tanto en la parte gastronómica como en la parte del área de TI, ambas partes tienen como punto en común el servicio, que debería estar centrado en el cliente. Entonces, ¿cómo abordan la experiencia para el consumidor? ¿Cómo se crean las experiencias para el cliente, tanto de la manera gastronómica como de la parte del área de TI? A ver si quieren, yo puedo, podría un poco empezar por aquí. Y bueno, el camino, cómo se crean las experiencias, yo creo que tiene un camino, ¿no? Todos conocemos, estoy segura, el Customer Journey que se puede desarrollar y queda aplicado de igual manera a cualquier industria. Entonces yo creo que el camino, obviamente, que lleva el cliente para tener una experiencia, por ejemplo, si es que hablamos de términos gastronómicos, muchos piensan que posiblemente va a ser el momento que va a llegar a tu restaurante, ¿sí? Pero realmente empieza mucho antes de esa experiencia. Entonces, por eso es que hay que cuidar todos los elementos que componen en general una comunicación de una marca, que en este caso, por ejemplo, tú posiblemente escuchaste por una recomendación que fuiste a este lugar, ¿no es cierto? O porque tú buscaste en el internet la información de algo que en ese momento tú tenías preferencias, ¿no es cierto?, de poder ir a comer y experimentar. Entonces, nos olvidamos que la experiencia inicia desde un punto posiblemente más digital, y ahí sí me meto como más en la parte tecnológica, ¿no? Porque, ¿qué es lo que primero, o sea, pongámonos en los zapatos nosotros como consumidores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo primero que hacemos al momento que alguien nos recomienda un lugar o queremos ir a un lugar? Lo que primero que vamos a hacer es buscarle posiblemente en Instagram o posiblemente en el buscador de Google y nos va a salir el Google My Business, que es esta herramienta increíble que tiene Google para poder encontrar lugares. Y ahí es donde realmente se va a plasmar la información que nosotros podemos darle a nuestro cliente y darle una perspectiva de la experiencia que puede esperarse dentro de nuestro espacio, ¿no es cierto? Entonces, suena simple, pero realmente hay elementos, por ejemplo, no solo gráficos, sino también comunicacionales en donde ya comienza a tomar un papel mucho más fuerte el tema de la experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de siempre tener un tono de voz que represente a mi marca, ¿no? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, tú haces una reserva a través del internet y te tratan de usted y llegas al restaurante y te tratan de otra manera, ¿no? Entonces, eso tiene que tener una línea súper bien desarrollada para que la experiencia sea consistente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en el tema de gastronómico, parte desde ahí, ¿sí? La experiencia parte desde una recomendación de un amigo, desde los canales comunicacionales externos que puede tener tu restaurante, ¿no es cierto? O tu espacio de gastronomía, ya sea por teléfono, a través de tus redes sociales, a través de tu página web. Entonces, siempre hay una cara al frente de eso, ¿no? Entonces, la imagen que tú proyectes ya te va a determinar una experiencia de lo que tú puedes esperar cuando ya llegas a ese lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, algo que me encanta es que, y siempre cuando yo voy a algún lugar, no sé, ahí de pronto les voy a poner a ustedes para que en algún punto de su día o de su fin de semana, si van a visitar algún espacio, piensen en la expectativa en la que ustedes van a ese lugar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno, claro, va con una gran expectativa y la labor o, digamos, el objetivo que tienen las marcas en general es que esa expectativa sea realmente la realidad que tú estás esperando, ¿no? Porque podemos ir
y esperarnos algo grandioso y después nos decepcionamos. Por eso es un poco difícil vivir en el tema de lo que son expectativas, ¿no? Porque posiblemente no llegamos a satisfacer lo que en nuestra mente estaba considerado o lo que posiblemente nos habían recomendado. Entonces, ahí es un poco donde se puede ver afectada ese tipo de experiencias, pero para poder, digamos, como que crear o al menos consolidar esto, atrás de eso hay procesos, ¿no? Entonces, para mí los procesos, y creo que se aplica bastante bien en el tema tecnológico también, entonces, los procesos es lo que realmente va a determinar que una experiencia sea muy consistente, ¿sí? Entonces, así sea la primera vez que fuiste, pero una segunda, posiblemente todos los clientes tienen que llevarse la misma perspectiva y digamos, la expectativa que van a tener por los procesos que tú previamente habías desarrollado y en términos de servicio, ustedes saben que esto es muy importante, ¿no? Porque no es lo mismo que, por ejemplo, tú te sientas en una mesa y le llega el plato solo a la persona que está contigo y contigo se te demoran eternidades. Entonces ahí es donde un poco también se ve afectada esa experiencia. ¿Por qué? Porque no hubo un proceso atrás, ¿no es cierto? En donde posiblemente el mesero tenía que tener una mejor comunicación con cocina. Y bueno, aquí hay como que ciertos elementos que componen ciertos escenarios cuando nosotros vamos a una experiencia gastronómica, que como les digo, creo yo, o sea, se puede plasmar bastante bien también dentro de la parte tecnológica, porque al final estos procesos, estos elementos, el paso a paso que nosotros necesitamos para poder llegar a entrar a una buena experiencia va a depender netamente de lo que son los procesos. Completamente de acuerdo con lo que dice Vero. En el tema de la consistencia del servicio, pues sí, definitivamente no puede suceder que un día amanecemos de buen genio y entregamos un servicio, los colaboradores entregan un servicio chévere, un servicio en donde el usuario, el cliente se siente súper bien, sale súper contento, pero el siguiente día, por no seguir procesos justamente, nos levantamos con el pie izquierdo, le tratamos mal, no seguimos los pasos que necesitamos y triste pero cierto, pues la brecha que tenemos como humanos para caer en esa clase de errores es bastante grande. Entonces suele suceder que nuestros temas emocionales lamentablemente terminan interfiriendo con nuestro día a día y con nuestra entrega de servicios. Por otro lado, pues también es chistoso cómo se parece todo este tema de el mundo gastronómico, el mundo restaurantes, con el mundo que nosotros vivimos en el día a día en nuestras áreas de tecnología, porque es súper parecido en donde, por ejemplo, tenemos una mesa de servicio, tenemos un restaurante, tenemos una cocina, tenemos los meseros, tenemos los cocineros, que tienen que entregar platos exactamente con la misma calidad para todos sus clientes, mientras que nosotros tenemos por otro lado mesas de servicio en donde debemos entregar servicios consistentes, nuestra gestión de incidentes, nuestra gestión de peticiones, nuestros niveles de servicio tienen que ser homologados y tienen que ser, repito, consistentes para todos nuestros usuarios. Y sucede también mucho que tenemos nuestros usuarios favoritos o nuestros usuarios VIP, a los que les atendemos de una o a los que les atendemos con una sonrisa, que les contestamos el teléfono, los WhatsApps, incluso los Facebooks. Pero tenemos otros que sí, es como que no, yo me demoro, no te atiendo bien, mejor te escalo el ticket, etcétera, etcétera. Entonces, definitivamente, para poder crear experiencias que añadan valor a los clientes, en donde ellos realmente sientan el beneficio que les estamos brindando, pues los servicios tienen que estar respaldados por procesos. Y por otro lado, para crear experiencias para los clientes, yo considero que el primer paso es entender a los clientes y saber cuál es la experiencia que queremos brindarles. Entonces, ¿cuál es mi organización? ¿A qué me dedico? ¿Cuáles son los servicios que yo estoy brindando? Y a través de esos servicios, ¿cuáles son las emociones que yo quisiera generar en mis clientes? ¿Cuáles son esos objetivos que quiero cubrir a través de experiencias? Y en base a esos objetivos que quiero cubrir a través de experiencias, voy a entender a mis clientes. Entonces voy a entender qué necesitan, qué esperan. Tipos de clientes tenemos muchísimos, entonces expectativas y necesidades también vamos a tener varias. Por lo tanto, justo lo que comentaba Vero, el tema digital no es el mismo
para una generación X, que para millennial, que para personas de una generación Z, etcétera. O sea, habrán personas que prefieren el uso de teléfono, otras que prefieren ir y googlearlo, otras que prefieren recomendaciones. Entonces, partiendo desde esas necesidades y desde esas expectativas, para entender qué es lo que los clientes quieren y cómo vamos a llegar a topar esas emociones de acuerdo a sus principales necesidades, porque no todas van a ser las mismas para todos ellos. Entonces, en definitiva, el primer paso es saber qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir, cómo lo vamos a cubrir con experiencias. Entender a nuestros clientes, las diferencias entre cada uno de ellos, entender cómo interactúan en el famoso Journey Map de la experiencia al cliente y a través de eso ir generando diferentes estrategias para cubrir a cada uno de estos clientes y que el servicio se sienta consistente para todos ellos. Qué bien que lo mencionas, Wendy, porque justamente ajá, el tema de entender, ¿no es cierto?, cómo es nuestro cliente, porque lo que nos pasa en general, y les digo por la experiencia que he tenido con algunos clientes, es que quieren hacer todo y dirigirse a todo el mundo, entonces eso realmente no va a traducirse en un servicio realmente bien establecido. Entonces, el tema de, como tú decías, de entender lo que nosotros somos primero, ¿no es cierto?, cuál es nuestro servicio, cuál es nuestro producto, y en especial a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, en términos, por ejemplo, de segmentación, eso es súper importante dentro de lo que es obviamente la planificación de una comunicación bien desarrollada, ¿no? Entonces, obviamente que se traduce en tema de lo que son experiencias y entendiéndole al cliente, a mí me gusta bastante ir más allá, ¿no? Como tú decías, sí, adentrarse en todo lo que ellos posiblemente consideran, sienten, y a mí me gusta profundizar en ese sentido, ¿no? A veces meternos en las historias propias personales del mismo cliente nos va a hacer entender cómo mejorar ciertos procesos, cómo establecer una mejor experiencia, pero sobre todo cómo entender, comunicarnos hacia ellos, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta estar donde ellos estén, ¿no es cierto? Entenderles ya desde la parte mucho más profunda cuáles son sus miedos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus no sé, cuáles son las cosas que realmente les emociona, tanto de una manera positiva como negativa, porque de esa manera tú entender lo que el cliente realmente es atrás y lo que un poco espera de tu producto o tu servicio, te va a ayudar a entender cómo desarrollar una mejor estrategia, como tú mencionabas, para que dentro de este mapa, ¿no es cierto?, este Customer Journey Map, podamos tener los puntos necesarios establecidos para poder comunicarnos de mejor manera. Y yo algo que realmente siempre pienso es que más allá de cerrar un trato con nuestros clientes es crear una relación, ¿sí? Partiendo de eso y ya un poco adentrándonos en temas más, digamos, poniéndonos en el papel del propio cliente, cuando nosotros nos relacionamos con alguien, ¿no es cierto? Tenemos ciertos elementos que nos dan de cierta forma preferencia hacia lo que nosotros queremos, ¿no es cierto? Entonces, es exactamente lo mismo en las relaciones comerciales, por decirlo así, o en una relación comercial entre cliente y marca. Entonces, es un poco desde ahí donde parte, ¿no? Del de crear una relación más allá de un trato. Entonces, para poder entender esto, evidentemente, estoy completamente de acuerdo contigo en que se tiene que entender desde dónde venimos y en especial hacia quién nos estamos dirigiendo. Ahorita que mencionas el tema de relaciones, sí, y creo que es una de las partes más, no quiero decir complicadas, pero en todo caso, una de las partes en las que más esfuerzo tenemos que poner al momento de brindar las experiencias, porque a través de este vínculo emocional es que vamos a poder lograr los objetivos que tengamos al hablar de experiencia al cliente. Uno de los principales objetivos es que nuestros clientes se queden con nosotros, afianzar esas relaciones y que además de eso sean los principales portavoces con otras personas, con otros usuarios, con otros grupos de clientes para poder ir aumentando toda la comunidad de nuestra organización. Entonces, sí, parte muy importante de la creación de la experiencia al cliente es la generación, la gestión de las relaciones que vamos creando con cada uno de nuestros usuarios, de nuestros clientes. Y volviendo un poquito a lo que comentábamos antes, cada cliente es diferente, por lo tanto, cada relación también lo será. Habrán relaciones un poco más complicadas que tendremos que ponerles mayor esfuerzo, habrán otras que son fáciles, pero que no nos añaden mucho valor dentro de los objetivos que tenemos.
Entonces, las estrategias también van a estar mapeadas de acuerdo a la relevancia que nosotros como organización y dentro de la estrategia de experiencia del cliente consideremos que tenemos con cada uno de nuestros clientes. Las relaciones se las genera a través del establecimiento de personas o de arquetipos que en general engloban ciertas características, como lo mencionaba Vero. Es súper importante conocer muy bien, estar al lado, observar, no solo saber a qué se dedican nuestros clientes y verlos desde lejos, sino realmente vivir lo que ellos están viviendo, de tal forma que de una manera empática logremos comprender cuáles son sus expectativas. Englobamos a los que tengan diferentes características en un mismo grupo o en un mismo tipo de persona y vamos manejando las relaciones de acuerdo a esto. Exacto, qué bien que lo dices, bueno, porque, y que mencionas el tema de la empatía, eso creo que en términos generales es algo que realmente nos va a conectar con la persona, ¿no? Y irnos, como tú dices, profundizar un poco más allá, no solo en cuestión de lo que a qué se dedica, sino también cuál es su estilo de vida en general. A mí me encanta como que, digamos, como que desglosar cada parte de lo que es del cliente para realmente así entender y qué yo le puedo entregar de valor, ¿no? Entonces, tanto desde el mundo, como les decía en la anterior pregunta, este canal, ¿no es cierto? Digamos, como que esta línea a la que lleva la comunicación de la experiencia que va a tener mi cliente desde que se conecta al internet hasta que realmente llegó a mi espacio. Entonces, ahí tú puedes ya entender cuál es el valor que tú les vas a entregar y el contenido también un poco que parte desde ahí, pero que obviamente se traduce ya después cuando ya estás sentado en una mesa, ¿no? Entonces, y el tema de los objetivos, como tú dices, plantearse bastante bien desde dónde está nuestra perspectiva. Yo siempre he defendido un poco que, claro, por ejemplo, en el tema gastronómico, cuando tú sales a comer, sí, si bien es una necesidad, pero por lo general sales por satisfacer un deseo, ¿no es cierto?, de tú poder ser feliz, ¿no? Entonces, a cada uno de mis clientes, a mí lo que me encanta es que se pongan como objetivo el hacer felices a sus clientes, porque al final ese es el gran, digamos, como que lema que podrían plantearse para que la relación se afiance de mejor manera, porque entendemos que es una emoción que va a partir obviamente de algo que nosotros queremos como que cumplir. Entonces, en ese caso, siempre defiendo igual el tema de que las marcas deberían trabajar menos en querer vender, porque si bien eso es un objetivo general que todos como empresa lo van a tener, pero más deberían trabajar en querer que las quieran. ¿Sí? Entonces ahí es un poco donde parte justamente este tipo de relación. Y algo que quería rescatar antes de que justamente se me olvide, en cómo se crean las experiencias para los clientes, yo creo que también depende de la capacitación que se desarrolle hacia tus colaboradores o hacia tu equipo, ¿sí? Igual, en este caso, no solo los procesos tienen que ser consistentes, sino que también las capacitaciones tienen que ser constantes para que se vea realmente cómo tú puedes reflejar mejor una experiencia, ¿sí? A mí les doy algunos casos de lo que me ha pasado. Nosotros iniciamos un proyecto con ciertos clientes, les entrenamos súper bien al personal, ellos entendieron bastante bien cuál es el mensaje que se quiere transmitir, cuál es el papel que ellos tienen atrás, obviamente, de la marca, cuál es la experiencia que tienen que brindar al cliente, pero ¿qué pasa en un momento? Y justo como que defendiendo un poco lo que tú también mencionabas hace un momento, es que nosotros nos acostumbramos, ¿no es cierto? Es decir, ya tenemos los recursos, ya tenemos la capacitación desarrollada, pero no le damos un refuerzo o un seguimiento y lo que va a ir pasando es que ciertos elementos se van a ir perdiendo y obviamente van a hacer que se pierdan ciertos pasos importantes que pueden ser desarrollados dentro de la experiencia de un cliente, ¿sí? Entonces siempre hay que estar al tanto de esto y hay un podcast que estuve escuchando justamente el otro día con el CEO de la marca Sweet and Coffee, que estoy segura que muchos de ustedes la conocen, incluso han podido ir a la experiencia de este lugar. Y él, claro, él defiende que prefiere invertir $1 en capacitación a invertir $1 en publicidad. Y creo que está completamente en lo cierto porque mientras nosotros sigamos con ese constante, ¿no es cierto?, de poder brindar la primera experiencia hacia nuestros colaboradores, un poco como cerrando la idea de que ellos son nuestro primer cliente, es lo que también nos va a ayudar a afianzar una mejor relación y obviamente a tener una experiencia que sea mucho más óptima y que supere las expectativas de cualquiera de nosotros como consumidores. Sí, hablando de relaciones y topando este tema también, pues las relaciones deberían tener siempre, en todo momento, y hablando de experiencia, deberían tener un enfoque de ganar, ganar,
donde gana el consumidor, gana el proveedor también, y al hablar de proveedor no solo estamos hablando de una persona o de la parte comercial que está vendiendo, sino de todo el background que hay por detrás del proveedor que está ayudando y soportando y haciendo que salgan adelante las cosas y que los productos o servicios al final del día lleguen a las manos de los consumidores. Entonces, esta gestión de relaciones no solo se tiene que dar con el cliente externo, como lo menciona Vero, sino que también tiene que ser dada con el cliente interno. Repito, siempre con el enfoque ganar, ganar. Mientras la relación va creciendo, va ganando el cliente y va ganando el proveedor también. Sí, y bien que lo mencionas porque es también una comunidad, ¿no es cierto? A veces nos enfocamos posiblemente solo en lo que son nuestros clientes y posiblemente en nuestros colaboradores, pero hay muchos, digamos, como que actores que están atrás de todo esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, como tú mencionas, los proveedores. Entonces, claro, para que nosotros, por ejemplo, en un lugar gastronómico, presentemos un plato extraordinario, con un producto de calidad va a depender no solo digamos, de nuestra experiencia, ¿no es cierto? O en este caso de los meseros que te van a brindar el conocimiento de lo que tenemos como platos, pero también quién provee eso, ¿no? Entonces, ahí justo como mencionas, creo que la experiencia engloba muchos actores que están de por medio. Entonces, es muy similar en el tema de lo que es gastronomía, y ahí es donde un poco voy determinando que hay muchas similitudes, ¿no? Tanto en la parte tecnológica como en la parte gastronómica, que parece dos industrias completamente aisladas, pero que a final de cuentas sí componen una buena experiencia, ¿no? Entonces, o sea, que tienen, digamos, elementos que comparten bastante bien en términos de lo que es una experiencia. Exactamente, y para cualquier industria, hablando de la gastronómica, hablando de la industria de la tecnología, hablando de industria de seguros, de medicina, en general, todas las multiindustrias que nosotros podamos encontrar, para poder gestionar los servicios tenemos 4 puntos principales. Y si estos 4 puntos principales no trabajan en conjunto, definitivamente el servicio no va a poder ser brindado de la mejor forma. Tenemos todo lo que es tecnología y herramientas de información que de ley vamos a necesitar para nuestros diferentes procesos. Tenemos todo lo que son nuestros proveedores y socios también que nos van a ayudar a determinar las condiciones del servicio y apoyar a que el servicio funcione. Tenemos los procesos y procedimientos que son todas las guías para que vayamos entregando un servicio constante, pero la parte más crítica y que lamentablemente en la realidad de hoy muchas organizaciones se olvidan es la de organización y personas. ¿Quiénes están trabajando conmigo? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es su aporte de valor dentro de la organización? ¿Conocen o no conocen cuáles son las herramientas que tienen que usar? ¿Cuáles son los procesos que tienen que utilizar también? ¿Con qué otras personas, con qué otras áreas se tienen que comunicar o tienen que interactuar en su día a día? Entonces, la parte del talento humano es algo que en muchas organizaciones nosotros hemos visto que está olvidado, pero que es súper importante para que estos 4 componentes se fusionen, se alineen, funcionen en armonía y podamos entregar valor a través de nuestros servicios. Exactamente, como tú dices, Gwen, y justo lo habíamos mencionado hace un momento, yo defiendo muchísimo eso, ¿no? Y es lo que por lo general suele pasar en este tipo de industria, por ejemplo, en el tema gastronómico. Muchos de mis clientes, cuando voy, lo primero que quieren es el tema de comunicación externa, ¿sí? Entonces yo digo, perfecto, pero el diferenciador que yo te voy a poder dar en este caso es ir hacia la parte interna tuya, o sea, ver cómo está justamente los procesos, cómo está tu personal, estos elementos que tú dices que componen realmente una experiencia, por ejemplo, en el área tecnológica, en el caso del área gastronómica. Yo, por ejemplo, defiendo mucho el tema de lo que es el branding, toda la imagen que hay atrás, ¿no es cierto? Todos los elementos que componen en general a una marca, más el servicio, ¿no es cierto?, que tú estás brindando y que obviamente los actores quienes están de por medio son las personas que están contigo, ¿no? Y obviamente el tema de los procesos. Entonces ahí un poco se compone en estas 3 líneas, pero como tú mencionas, mucha gente se olvida, ¿no es cierto? O sea, como que va solo hacia el cliente final, pero no se acuerdan que los colaboradores o tu personal es un elemento tan importante o un activo que yo creo que en el que hay que realmente enfocarse, porque al final son ellos los que van a proyectar lo que tú eres como marca. Uh-huh. Perfecto. Gracias, Wendy. Gracias, Vero.
Adicionalmente, quisiera que los asistentes también nos comenten cuáles son las experiencias que ellos han visto, cómo ven también ellos en su empresa, cómo ellos generan, ¿no? Para ir también integrándolos a este panel. Para la segunda pregunta relacionada a esto, ¿cuáles son los retos en cada campo para generar experiencias de alto nivel? Bueno, yo creo que retos para generar experiencias hay algunos. Uno de los principales, creo que definitivamente es el más crítico, es el cambio cultural en las organizaciones. Cuando una organización decide enfocarse en el cliente, decide poner como centro de toda su operación y de todos sus objetivos, en realidad, a las necesidades, a las expectativas y emociones del cliente, debe haber un cambio de mindset en toda la organización, en donde todos estén conscientes y alineados de que no estamos trabajando por trabajar o no estamos trabajando solamente para vender, sino que realmente estamos trabajando para algo más grande. Uh, Tal vez detrás de eso también existe todo un tema de segmentos de mercado como tal. O sea, ¿cuáles son los clientes a los cuales yo quiero llegar en primera instancia? Y dependiendo de estos clientes a los que yo quiero llegar, a los objetivos de mi organización como tal, pues genero la estrategia de experiencia al cliente y a partir de esta experiencia al cliente ya voy alineando a todo el personal de mi organización para que pueda ayudarnos a ir validando y a ir cubriendo y desarrollando en realidad todo este tema, porque la experiencia no es algo estático, no es algo, no es un journey que, por ejemplo, cogí y generé una vez, cogí, hice encuestas una sola vez a todos mis clientes, hice análisis de personas o de arquetipos una sola vez y a partir de eso ya, yo ya hice experiencia cliente, sino que es algo continuo, algo que va evolucionando y algo que va actualizándose de acuerdo a la dinámica de los clientes y de acuerdo a la dinámica de la organización. Entonces, no es algo que hacemos una sola vez en la vida, es algo con lo que vamos trabajando diariamente y en lo cual nuestros colaboradores, sobre todo, tienen que estar bastante embebidos, tienen que montarse en el barco, tienen que seguir un mismo norte. Y además del cambio cultural que tenemos a la interna dentro de la organización, también existe un cambio cultural a la externa porque si bien es cierto, somos una organización que trabajaba de una forma donde todo el mundo estaba acostumbrado a trabajar de esa manera y donde nuestros clientes también estaban acostumbrados a consumir de esa manera, de repente que al siguiente día yo llegue con un regalito o con algo tan simple como muy buenos días, espero que tengas un excelente día, muchas gracias por comunicarte con nosotros, es algo que les va a cambiar también a esos y que les va a sonar extraño. Entonces, el cambio no solo va a ser en nuestra organización, sino que además vamos a tener que generar estrategias de comunicación y de cambio cultural para nuestros clientes también. Completamente de acuerdo contigo, Gwen. Y sí, el tema este de ser consistentes con el mensaje, en este caso, ¿no? Que realmente cumpla con lo que nosotros queremos comunicar, y que eso es lo que básicamente nos va a ayudar a tener una mejor experiencia. Y si es que hablamos de alto nivel, bueno, alto nivel puede traducirse en distintos... de distintas formas para cada quien o para cada industria, pero yo creo que, por ejemplo, en el tema gastronómico, primero, claro, el tema de dar un seguimiento, que estoy completamente de acuerdo contigo, de que es algo continuo, no es algo que se rompe, digamos, o sea, que se hace solo una vez, sino que tiene que ser completamente constante, y es justo con lo que hablábamos en la anterior pregunta. Otro reto que yo le veo bastante importante es el tema de la misma evolución del cliente. Entonces, acuérdense que, claro, nosotros antes de la pandemia éramos unos y después de la pandemia somos otros. Entonces, entender justamente estos cambios que no son solo culturales, posiblemente de manera interna, sino de lo que está pasando coyunturalmente a nivel local, mundial. Entonces, claro, obviamente nosotros ya cambiamos nuestra perspectiva en lo que nosotros creemos como una experiencia. Entonces, por ejemplo, a raíz de la pandemia, y ustedes saben que una de las industrias más afectadas fue el tema gastronómico, ¿no es cierto? Y ahí se trató de hacer muchísimos cambios, se trató de innovar, que eso es justamente lo que necesitamos nosotros hacerlo todo el tiempo, el tema de estar siempre innovando, cambiando, evolucionando, y eso fue lo que pasó, ¿no es cierto? Porque nosotros como clientes o como consumidores ya demandábamos de manera distinta, demandábamos seguridad, demandábamos
digamos, como que otro tipo de experiencia en la que yo me pueda sentir mucho más cómodo, ¿no es cierto? Entonces, entender cuál es esa evolución que nosotros tenemos como mercado y como consumidores, creo que es el reto como que más grande, ¿no? A esto, obviamente, adaptarse también a tendencias que pasan no solo de manera temporal, sino que todo el tiempo están cambiando. Y que también va a depender un poco de ciertas épocas que tenemos nosotros en el año, también adaptarse a eso son algunos de los retos. Y en el tema gastronómico, yo creo que el más importante es el de innovar todo el tiempo, ¿no? Entonces, como les mencionaba también hace un momento, el de dar seguimiento, o sea, de que una capacitación no solo sea, digamos, al inicio, sino que realmente sea completamente constante. Y yo creo que poniéndole siempre, digamos, como centro a nuestro cliente también nos va a ayudar a que, a, no sé, a que el tema de los retos sea un poco menos complejo, ¿no es cierto? Porque entender cómo va el camino de ellos hacia una experiencia que nosotros podemos irles brindando. Entonces, siempre vamos a querer algo nuevo, entonces ahí también un poco en el tema gastronómico, nosotros estamos acostumbrados como que o bueno, en general, la mayoría de los que nosotros experimentamos el tema gastronómico siempre queremos cosas diferentes, ¿no? Entonces, ahí un poco es lo que radica la parte de lo que es innovar. Y creo que por ese lado entendería que son los retos como que más importantes dentro de este campo, ¿no? No sé qué opinas tú, Gwen, en el de ustedes. Pero, o sea, no sé si a ti te ha pasado, pero nosotros tenemos usuarios y clientes muy renuentes al tema de retroalimentación. Uno de los criterios más importantes para que nosotros podamos adoptar estrategias más claras y más concisas hacia nuestros clientes es saber exactamente qué están pensando, saber exactamente qué están sintiendo. Y la única manera, bueno, no la única, pero una de las maneras de saberlo es preguntándoles. Entonces, otro de los retos que nosotros hemos presentado muchísimo es, te voy a mandar una encuesta o te quiero hacer una entrevista para saber cómo está el servicio y que me cuentes qué quisieras, qué esperas, pero tranquilo, te voy a mandar un regalito, no te preocupes, son solo 5 minutos. Y aún así es súper difícil lograr que los clientes valoren que la retroalimentación es importante para que nosotros podamos mejorar y por lo tanto no nos dan ese tiempo. Entonces, en nuestra experiencia, por lo menos, y yo creo que es un tema más cultural en donde nosotros como Ecuador, voy a hablar de Ecuador, no estamos acostumbrados a pinchar en las tres estrellitas que nos ponen después de que nos atendieron en el SRI, o la manito arriba, manito abajo, sino que ya me atendieron, ya me dieron lo que necesitaba, así, no, así haya sido lo mejor o así haya sido lo peor, pues no quiero contestar la encuesta porque me está quitando tiempo. O en su defecto, las únicas veces en las que vamos a brindar retroalimentación es cuando algo estuvo mal, no cuando algo estuvo bien. Entonces se va sesgando esa información que necesitamos para poder generar experiencias más exactas. Qué bien que lo dices. Bueno, sí, de verdad el tema de que nosotros no estamos acostumbrados a dar ese tipo de feedback es lo que no nos está permitiendo como que encontrar mejores datos para poder mejorar una experiencia. Y como tú mencionas, una experiencia mala siempre va a ser traducida por 10 a una experiencia buena, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, en el lado gastronómico sí suele ser un poco, de manera un poco más orgánica, de acuerdo a la experiencia que tuviste, pero igual es un refuerzo, perdón, es un esfuerzo de las marcas que es complicado llegar, ¿no es cierto? Porque el cliente no siempre te va a dar la opinión para que obviamente eso se pueda traducir en elementos que a nosotros nos pueden dar una perspectiva de cómo podemos mejorar las cosas, que como tú dices, solo posiblemente pasa cuando algo malo te pasó. Entonces, y ese refuerzo que nosotros podemos hacer sí va a depender un poco también del cliente, ¿no es cierto? De la aportación que va a tener el cliente. Así que en ese caso yo sí estoy completamente de acuerdo y me ha pasado con clientes que me dicen, pero es que yo quiero más opiniones. Entonces digo, perfecto, pero es que no solo depende un poco de la experiencia que tú le estás brindando, sino también de conectarte con el consumidor o con tu cliente para que pueda en medio de esa relación, digamos, como que aportarte con ese feedback. Completamente. Y yo creo que esta parte de la retroalimentación, no en todos los casos, pero en muchos casos, depende de la facilidad y de la amigabilidad de las herramientas que estemos utilizando para poder obtenerla. Entonces, si bien es cierto, manito arriba, manito abajo es lo más fácil y aún así no lo utilizan, cuando empezamos a utilizar encuestas de 5, 10 preguntas, 20 preguntas, los usuarios ya solo ven esa cantidad de letras, esa cantidad de opciones y dicen, no, tengo cosas más importantes que hacer, tengo que trabajar, tengo familia, tengo bici, tengo salidas, tengo lo que yo quiera,
pero no tengo tiempo para estar contestando encuestas definitivamente. Entonces, yo creería que como retos principales, primero la adopción del modelo centrado en el cliente al interno en la organización y como segundo también la adopción de nuestros clientes a comprometerse con el servicio, porque el servicio no funciona solamente si yo como organización cojo y te lo pongo en la mesa, sino que necesito de un cliente que consuma de ese servicio que le estoy poniendo en la mesa. Por lo tanto, creo que para que el modelo sea óptimo y podamos superar estos retos, tanto el proveedor o la organización que está brindando el servicio, la experiencia, debe ser muy consciente de cuáles son las actividades que tiene que generar sí o sí para que el servicio se dé. Y por otro lado, cuáles son las actividades que los consumidores o los clientes también tienen que ejecutar para poder recibir y utilizar este servicio. Dentro de ellas, es la manera en la que deberemos comunicar y mejorar las comunicaciones y socializaciones a nuestros clientes, el tema encuestas y retroalimentación. Excelente. Sí, yo creo que, bueno, también va a partir de nosotros, ¿no es cierto? De como actores, cómo podemos cumplir ese papel para poder también dar ese feedback. Entonces, habría que intentarlo, porque sí, yo también me pongo un poco en los zapatos y justamente me ha pasado que si bien yo puedo estar exigiendo eso, digamos, como parte de del trabajo que hago con mis clientes, pero cuando ya me pongo en el papel de clienta y consumidora, creo que es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos en cumplir ese papel de dar el feedback, qué importante. Sí, la interna, completamente de acuerdo contigo. Chicas, hay una pregunta adicional. Si la experiencia es mejor, ¿el servicio debería costar más? Te voy a dar a ti la palabra, Vero. Es una pregunta un poco filosófica. Sí, difícil, difícil porque eh, es que va a depender muchísimo del tipo de experiencia, ¿no? Entonces, yo no considero que necesariamente tiene que tener un costo más alto, ¿no es cierto? Creo que mejor tiene que partir desde de lo que nosotros podemos entregar en términos de qué tipo de experiencia y obviamente a quién nos estamos dirigiendo. Entonces, yo creo que eso debería estar implícito, ¿no? Entonces, más allá de cobrar un adicional o digamos como que hacerlo más costoso, yo creo que tiene que realmente partir de consolidar la información que tú tienes como empresa o como marca y ahí sí obviamente ver de qué manera tú puedes ir evolucionando y qué elementos adicionales tú puedes entregar. Entonces, sí es un poquito complicado qué tanto nosotros podemos determinar el precio, porque al final lo que queremos que se lleven es más lo que nosotros somos como marca, ¿no? Entonces, más o menos por ahí creo yo que lo puedo determinar. Como buena consultora, yo voy a responder depende. Realmente existen muchas estrategias de experiencia al cliente que no van a incurrir en costos. Un tema tan simple como cambiar la forma en la que saludamos y nos despedimos, pues ya cambia la experiencia abismalmente. Y pues si dentro de nuestra estrategia de experiencia nosotros vamos agregando más artefactos, más juguetes, más personas, más herramientas, más procesos, evidentemente al interno el costo va a incrementar para nosotros. También creo que depende mucho, como mencionaba en un inicio, del segmento de clientes que estemos manejando. Si tenemos un segmento de clientes, y aquí me voy a meter un poquito en el área de Vero, si tenemos un segmento de clientes que espera que un restaurante tenga su mesero y que tenga un experto y que tenga el chef que se acerque a la mesa y que nos explique cómo es el plato y que nos arme el plato ahí mismo, pues lo más probable es que el plato nos cueste más. Y porque es justamente lo que el cliente está esperando versus que si vamos a un restaurante que tal vez tengan la misma comida, pero bajo una modalidad de servicio rápido, es lo que estamos esperando, es un servicio rápido. Entonces no queremos toda la experiencia que hay por detrás y el servicio va a costar un poco menos. Entonces sí creo que depende también de cuál es el tipo de cliente al que queremos llegar y cuál es el tipo de servicio que queremos brindar. Y detrás de eso la experiencia que tengamos, pues podrá o no podrá tener un costo adicional. Exacto, ¿no? Yo creo que, justamente eso, porque cuando uno valora lo que le están brindando, va a depender obviamente de lo que tú le estás ofreciendo,
pero posiblemente no se va a, digamos, como que a fijar netamente en el valor de lo que tú le estás dando, ¿no? Entonces, como experiencia, por ejemplo, no sé si han visitado Datu Delhi, pero bueno, este es un lugar en donde son distintos espacios gastronómicos y de cierta forma hay productos que son muy costosos y que claro, hay gente que llega y dice, no, pero qué caro, que no sé qué. Y sí, obviamente se entiende, pero cuando realmente alguien entiende el valor del producto que hay atrás de todo eso, qué sé yo, te dan un embutido, un pata negra, que si alguien no realmente entiende el valor de lo que es ese producto, te va a decir qué costoso es ese producto, pero alguien que realmente entiende cuál fue el proceso y cuál es lo que corresponde, tal cual el producto, obviamente no va a incurrir, digamos, como que en por qué cuesta eso, ¿no? Entonces, como Wendy dice, va a depender muchísimo del producto que estás brindando, a quién te estás dirigiendo y obviamente integrar la experiencia que puede componer todos estos elementos. Exactamente. Por aquí hay un par de comentarios, Ale, de nuestros Sí, justamente. asistentes. Les comparto. Entonces, Francisco nos comparte, cuando tu cliente está enamorado del servicio y la experiencia, realmente no ve el precio. Ese es el primero, quisiera que lo desarrollemos un poquito. Entonces, aquí nos comenta que debes tener fans y no clientes. Tenemos que convertir a nuestros clientes en fanáticos de nuestra marca, de nuestro producto. Entonces, claro, los fans pagan lo que sea. Cuando ustedes son fans de un artista o un equipo de fútbol, no importa cuánto cueste. Cuando nos gusta algo y somos fans de una marca, no importa si le suben el precio, no importa si nos rebajan las horas, no importa, vamos directamente a eso. Desarrollémosle esa idea, me parece muy interesante. Y después tenemos otra pregunta de Marco Benítez que después la desarrollamos. Perfecto. Perfecto. Sí, dale, ver. Ah, bueno, no, lo que quería enfatizar era eso un poco que dije al inicio, ¿no? Que las marcas deberían trabajar más en querer que las quieran que en lugar de vender. Entonces, claro, cuando tú haces que te quieran, o sea, haces que el cliente se convierta como nos dice Marco, no en un cliente, sino realmente en un fan, que es alguien que va a crear ya una relación mucho más directa de lo que tú tienes como marca. A Francisco, perdón. Completamente de acuerdo. Y yo creo que es justamente parte de la gestión de relaciones. Entonces, yo quiero que mi relación sea nada más un tema proveedor-cliente o proveedor-consumidor, o espero que mi relación se convierta en un tema en donde el cliente, yo llego mucho más a mi cliente, llego más a esta persona, sé quién es, sé qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, y esta persona se transforma en un fan que sabe que saque lo que yo saque es algo bueno y que va a cubrir de una u otra manera sus expectativas. Entonces, igualmente, estoy muy de acuerdo con Panchito, con Francisco, en que los clientes al final del día terminan enamorándose de la marca, terminan enamorándose del servicio, y sea lo que sea que se saca, pues está ahí nuestro cliente, nos apoya e incluso nos refiere. Ujú. Sí, y qué bien que lo mencionas, porque algo que también me gusta muchísimo trabajar es, más allá de que el cliente salga satisfecho, creo que lo que más aporta es que el cliente sepa recomendar, ¿sí? Entonces hay que trabajar en eso, en que el cliente realmente pueda recomendar, porque acuérdense que ellos son nuestros primeros embajadores de marca, entonces ellos son los que van a hablar por sí solos de la experiencia que nosotros les brindamos cuando están todos estos elementos bien compuestos. Perfecto, chicas. La siguiente pregunta es relacionada a al primer tema que topamos, y es el hecho de dar un incentivo a un cliente para que llene una encuesta. Esto no hace que la balanza se incline a que el cliente conteste de manera más favorable y que no sea realmente cómo se sintió. Yo creo que depende de la industria en la que estamos estableciendo esta estrategia. Como les comentaba hace un rato, uno de los retos que podemos presentar en la generación de experiencias es, no tengo retroalimentación. Perfecto. ¿Cómo consigo retroalimentación? A mis usuarios internos, pues les encantan los regalos. Entonces, no necesariamente porque yo les esté dando regalos, ellos van a contestar favorablemente al servicio, sino que simplemente, o el objetivo en realidad es que contesten la encuesta. Depende mucho de cómo lo comuniquemos, de cómo lo posicionemos. Entonces, si yo te comunico que si me contestas la encuesta te voy a dar un regalo, los clientes van a contestar la encuesta. Si por otro lado, de una u otra forma, les voy a entender que
contestándome bien la encuesta les voy a dar un regalo, entonces el resultado va a ser diferente y definitivamente ahí sí vamos a tener un sesgo. Existe el riesgo, pero yo creo que puede ser mitigado mediante la comunicación bajo la cual posicionemos la gestión de retroalimentación. Sí, bueno, yo obviamente pienso que un comentario, digamos, el más sincero siempre va a ser el orgánico, ¿no? Entonces, el que no necesariamente le tienes que pedir al cliente, que eso es lo más difícil. También creo que depende si es que puede cambiar o no la perspectiva de lo que vaya a decir de ti, pero por eso creo que hay que trabajar, ¿no es cierto?, desde el inicio con todo lo que tú le puedes ir brindando para que no necesariamente se tenga que solicitar, ¿no es cierto?, sino más bien que funcione de manera completamente orgánica, porque acuérdense que nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que la gente dice, ¿no? Entonces, cuando vamos a un lugar, cuando incluso vamos a comprar algo en línea, en internet, siempre vemos los comentarios y las opiniones de la gente, ¿no es cierto? Porque nos dejamos llevar de eso, o incluso qué están diciendo mis familiares, qué están diciendo mis amigos acerca de este lugar. Eso es algo que tiene muchísimo más peso que tener, digamos, como un feedback en el que tú estás pidiendo cierta retroalimentación, que sí funciona, pero de cierta forma creo que los orgánicos son los más sinceros, ¿no? Los que se dejan, digamos, como que se dejan fluir de manera totalmente natural, y yo creo que eso se da gracias a lo que tú puedes, digamos, como que componer de manera interna para que realmente la experiencia sea consistente. Entonces, va a partir más de nosotros. Es un trabajo que toma un poquito más de tiempo, pero que creo que es el más certero en este caso. Y complementando un poquito eso, antes de que se me vaya la idea, también parte de que nosotros obtengamos retroalimentación es hacer algo con la retroalimentación que estamos recibiendo, porque de nada sirve que tengamos encuestas habilitadas si el cliente, o sea, no nos contesta la encuesta y al final del día, al final de la semana, al final del mes, no ve cambios. O no siente que le hemos escuchado. Y ahí aparece el famoso término de la voz del cliente, en donde el cliente siente que tiene una voz, siente que está siendo escuchado y que se está haciendo algo al respecto. Súper, gracias. Espero que hayamos contestado la pregunta. Si no, Marcos, haznos saber y seguimos dándole vueltas. La siguiente pregunta es de Lisette y es, en caso de tener un grupo pequeño que refleja una experiencia negativa, ¿cómo se afronta el cambiar este resultado? ¿Se trabaja en algún análisis, en alguna metodología conocida o cómo lo hacemos? En nuestra experiencia, tenemos grupos de clientes segmentados. Por ejemplo, tenemos estos clientes VIP, por ejemplo, que son los que nos interesan muchísimo y son a los cuales vamos a poner nuestro mayor esfuerzo por el nivel de influencia que tienen, por incluso el nivel jerárquico a veces que ocupan dentro de la organización, porque al final del día pueden ser los voceros de la experiencia y los voceros de nuestro servicio. Tendremos también clientes neutros, clientes que no son positivos, pero tampoco son negativos, que tampoco tienen mucha influencia, que tampoco tienen mucha voz y que por lo tanto no pueden mover muchas masas. Y tenemos esos clientes negativos también, que tienen influencia, que tienen una voz bastante fuerte y que sí pueden jalar masas. Entonces, si es un grupo pequeño, pero de clientes que tal vez no me están jalando o no están contaminando esta experiencia, por así decirlo, que no son los que fomentan lo negativo del servicio. Lo que yo sugiero manejar aquí son focus groups. Sentarnos directamente con estas personas, ya sea individualmente o en focus groups, como les digo, les juntamos y vamos viendo qué es lo que necesitan, qué es lo que les está afectando y haciendo algo al respecto si es que podemos. Hay dos probabilidades. Una, que se sigan quejando del servicio porque no saben realmente qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan o simplemente no están contentos en el lugar en el que se encuentran trabajando, hablando de cliente interno. O que realmente hayamos llegado a ellos, hayamos entendido sus expectativas y pues que lo que estemos haciendo ya les esté añadiendo valor. No sé, Vero, dentro de tu experiencia, cómo se han abordado los grupos pequeños que manejan retroalimentación negativa, que no nos apoyan mucho. Bueno, siempre tomar obviamente los comentarios para una mejora, ¿no? Entender qué procesos se pueden desarrollar mejor y tomar siempre en cuenta. Ahora, como tú dices, posiblemente
saber qué tan selectivos nosotros podemos ser en el tipo de cliente, porque al final de cuentas siempre van a haber muchos tipos de clientes, buenos, malos, que opinen distinto, o sea, siempre hay eso, pero hay que saber un poco cómo manejarlos a cada uno, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante, por ejemplo, internamente tener ciertos protocolos en donde se establezcan cuál va a ser la respuesta ante sugerencias, quejas y comentarios. Entonces, porque a la final creo que tiene que resolverse de la misma manera para todos los clientes. Entonces, obviamente, siempre tratando de darle algo adicional, o sea, digamos como que haciéndole ver qué tan receptivo también puede ser de acuerdo al problema que tuvo. Entonces, creo que sí hay que hacer un análisis previo de cómo poder resolver o solventar el problema que tiene el cliente y, como tú dices, de cierta forma, segmentarlo para entender qué tanto nos puede afectar o no a la reputación de lo que nosotros somos como marca. Entonces, sí, va a haber algunos que posiblemente son bastante pesados, que han sido nuestros clientes durante mucho tiempo y que posiblemente les vamos a dar un mejor énfasis que a unos que entendemos que no son parte de lo que podría ser nuestra marca, ¿no? Entonces, porque eso también puede pasar, puede llegar a un cliente que tiene una mala experiencia, pero que no corresponde realmente al tipo de público o a quienes yo me estoy dirigiendo o quienes, digamos, como que podrían componer como parte de lo que es mi marca. Entonces, sí hay que ser un poco selectivos, pero sin dejar de lado de que se tiene que resolver de la misma manera para cada uno, ¿no? Perfecto, no tenemos más preguntas. Entonces les agradezco tanto a los asistentes que realizaron las preguntas y a Vero y a Wendy, muchísimas gracias por su tiempo, por toda la experiencia que nos han compartido. El tema me parece bastante interesante y finalmente les queremos compartir el evento del SDI. Tanto Verónica como Wendy van a ser panelistas en el evento del SDI 21 UIO que se va a llevar a cabo el martes 9 de noviembre. Entonces les invitamos a que se unan, es completamente gratuito este evento y vamos a hablar de la transformación digital, de buenas prácticas, de experiencia al cliente, qué es lo que se viene en el 2022, cuáles son las nuevas prácticas que se van a estar implementando. Entonces les invito a que se inscriban, a que compartan y nos vemos en ese evento. Muchas gracias, Wendy, muchas gracias, Vero. A ti, Muchas Ale, gracias. a ustedes por la invitación, gracias y bueno, esperamos vernos pronto en la siguiente edición. Muchas gracias, Vero, igual, Ale, y a todas las personas que asistieron al evento el día de hoy. Pues nos estamos viendo de aquí en unas cuantas semanas para el evento SDI 21 Vivo.